Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión número 9. Y hoy vamos a continuar con la unidad número 4, que son los procesos administrativos. Y bueno, el día de hoy toca ver lo que es los almacenes. Y bueno, en los últimos años se está introduciendo en las empresas una nueva disciplina, la logística. Quise empezar primero con esta parte porque es muy importante entender la logística en las empresas. Y bueno, básicamente es una técnica que se empleaba por los ejércitos y consistía en el traslado, transporte y abastecimiento de las tropas. Esa era la logística, es decir, por ejemplo, si iban a invadir, a ver cómo íbamos a invadir, cómo nos íbamos a trasladar para ese lugar, en qué transporte, cómo íbamos a abastecer esas tropas y bueno, al final del día esta logística se trasladó hacia las empresas y bueno, hoy esto hace que cada vez sea más dinámico y se convierta en objeto de estudio. Y bueno, la logística la podemos definir como la planeación, organización y control de una serie de actividades de transporte y almacenamiento, que va a facilitar pues el movimiento de quiénes, de los materiales y productos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, digo, no lo vamos a tomar así como que tan a fondo, pero sí es muy necesario que lo veamos. Y bueno, como decía, esto es la logística, ¿no? Cómo estas materias primas se van a transportar, cómo va a ser la producción con el transporte, cómo va a ser los almacenes y el transporte y cómo va a llegar hacia los consumidores. ¿Sí me explico? Es decir, por ejemplo, las materias primas se transportan para la producción, de la producción se transporta hacia el almacén, del almacén se transporta hacia el consumidor. Entonces, esa es la logística. El día de hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que es el almacén. Y bueno, aquí el almacén es un elemento que interviene en la red logística y tiene gran importancia para la empresa en particular, como para la logística, ¿no? Ya que es un elemento regulador del flujo de mercancías. Y bueno, un almacén bien gestionado le da mucho equilibrio a la empresa. Es muy importante que cuando ustedes tengan su restaurante, pues obviamente van a tener un almacén. Y este almacén, en muchas ocasiones, las empresas no le toman mucho en cuenta. Es decir, no le dan la importancia necesaria. Y el almacén es uno de los pilares, o más bien, todos son claves, pero para mi punto de vista, el almacén es algo muy importante, porque es el que te va a ayudar a las entradas y salidas de materia prima o producto terminado, o sea, no hay más. Entonces, si tú tu almacén no lo tienes bien gestionado, pues eso puede ser un, un pilar o algo muy importante para que pues fracase tu empresa o se catapulte, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas funciones del almacén? Pues bueno, la primera, la recepción de productos, pues bueno, tenemos dos tipos de fases. Antes de la llegada, antes de la recepción de los productos, se debe disponer de la documentación necesaria. Antes de la llegada debes saber qué productos van a llegar o qué materia prima va a llegar. Y la segunda, la llegada de los productos. En ese momento que se traspasa la custodia y la propiedad de las mercancías del proveedor al cliente. Aquí es cuando se verifica el pedido, que tú veas que sí está bien ese pedido. O sea, que te llegue lo que tú pediste en ese momento para verificar el pedido. Después de la llegada, ahora vas a revisar el producto, la inspección de los mismos, a la calidad, si se ajustan las condiciones que tú pediste. Si no son las necesarias, pues bueno, entonces, pues tienes que decirle al proveedor que pues no está llegando el producto como tú lo deseas. Bien, ¿qué otra función tiene? Pues de almacenaje y manutención. De almacenaje, pues bueno, prácticamente, pues como su nombre lo indica, es mantener con tratamiento especializado de los productos sistemáticamente y con un control a largo plazo. Obviamente este valor no añade un valor al producto, pero sí lo tienes que cuidar. Por ejemplo, en un almacén de alimentos, pues debes de tener refrigeradores para poder tener todos aquellos productos que necesiten refrigeración o aquellos que son granos, pues bueno, no van a necesitar refrigeración, pero sí un lugar adecuado en donde estén frescos y en donde no les vaya a quedar alguna plaga. Otra actividad, obviamente, pues es la manutención y bueno, como les decía, para manipular y almacenar esos productos de que se consiguen unos objetivos estipulados, teniendo en cuenta un tiempo y espacio determinados. Como decía, hay que mantener estos productos, ¿no? Una cosa es almacenarlos, bueno, que se tengan tratamientos y otra cosa, pues su manutención, porque hay productos que le tienes que dar mantenimiento, ¿no? A esos productos para que no se te caduquen, no se te echen a perder, o si es de manufactura, pues mantenerlos vigentes. Por ejemplo, en el caso de dispositivos electrónicos, hay veces, por ejemplo, que esos no los tienes que mover, ¿no? Esos los tienes que quedar quietos, simplemente a lo mejor quitarles el polvo, que estén brillositos, que no les vaya a pasar nada. Hay situaciones que cuando que debes de mantener encendidos para que funcione, por ejemplo, los refrigeradores, los tienes que estar checando constantemente.
Número C, preparación de pedidos. Pues bueno, este es el proceso del término inglés picking. Y se refiere a la separación de una unidad de cargo de conjunto de productos. Básicamente, pues aquí ya preparas todos tus pedidos para que pues salgan y se lleguen al cliente. Y finalmente la expedición. Y la expedición consiste en el acondiciamiento de los productos con el fin de que estos lleguen en perfecto estado. Aquí, pues bueno, si es algo frágil, pues lo tienes que emplayar. Si es algo perecedero, a lo mejor ponerlo en un, algo, en hielo o, por ejemplo, en algo donde no pierda su temperatura corporal que necesita, una hielera, perdón, se me estaba yendo la palabra. Y bueno, obviamente, pues existen tipos de embalaje de la mercancía, el precintado, el etiquetado y la emisión de la documentación. Estos son los puntos importantes de la expedición. Y finalmente, organización y control de las existencias. Y dependiendo del número de referencias, el de rotación. Aquí esto es muy importante porque fíjense que la organización y el control de las existencias nos ayuda a, número uno, minimizar los costes correspondientes al manejo de las mercancías. Número dos, maximizar la utilización del espacio y tener en cuenta algunas condiciones exigidas por los propios productos a almacenar. A lo que voy es que, por ejemplo, si tú como almacén tienes mucho producto rezagado, entonces ese producto te está generando pérdidas, porque ya vimos, hay que darles manutención, hay que prepararlos, hay que tener ese almacenaje. Entonces, si tú tienes mucho producto y no lo estás ocupando, entonces la mejor opción es de que si ya no lo puedes ocupar para tu producción, es decir, producir platillos, en este caso alimentos, pues entonces véndelo a granel. O en su caso, lo puedes vender a tus empleados a un precio cómodo, de bajo costo, que lo puedan consumir. O simplemente hay algunas empresas que lo regalan. Desafortunadamente aquí hay veces que se prestan malas interpretaciones porque algunos, por ejemplo, lo que hacen es como que el producto está caducado, pero en realidad no está caducado y pues se lo llevan a su casa, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso es lo que les digo, el almacén es algo muy importante que deben de tomar mucho en cuenta para que no se pierda, ¿vale? Bueno, entonces, tipos de almacenes, pues tenemos varios tipos, pues bueno, según su función en la red logística, ya vimos lo que es la logística, almacén de consolidación, este almacén en el que se concentra una serie de pequeños pedidos de diferentes proveedores para agruparlos, es decir, realizar un envío de mayor volumen. Y bueno, ¿qué tiene su ventaja? Que reduce los costes de transportar al agrupar varios pedidos en uno de mayor tamaño. Mientras que el almacén de división y de envíos de ruptura es el que se realiza la función contraria, es decir, cuando un pedido de gran volumen para enviarlo al cliente, este almacén se divide para realizar envíos de menor tamaño. Aquí se juntan envíos pequeños para hacer uno grande y aquí este envío grande, como no es fácil de transportar, pues se divide, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una pequeña imagen de los funcionamientos de un almacén de consolidación. Vemos aquí los productos, se hace uno solo y de uno solo llegan a los clientes, ¿no? Aquí vemos, mientras tanto, todos estos productos, lo que se hacen es que se van dividiendo los envíos. Entonces, es muy importante porque de repente si tienes un cliente que te pidió bastante, pues a lo mejor lo que te conviene es, y como tu transporte es pequeño, entonces pues llevar primero a lo mejor aquí las cámaras, luego esto, aparte, bueno, aquí creo que son como llavistas, no se alcanza a ver muy bien. Entonces, llevar cada parte en distintos transportes para que no tengas tanto en envíos. Y aquí a lo mejor, si los envíos son pequeños y tu camión es un poquito grande, pues mejor juntas varios productos para llevarlos. Entonces, ahí también, como les digo, esta parte de la logística es muy importante que ustedes la tomen en cuenta, hasta inclusive para sus pedidos, por ejemplo. Y tenemos otro que es según su situación geográfica y la actividad que realicen. Tenemos el almacén central, donde está más próximo a los centros productivos, el almacén regional, que se localiza cerca de lugares donde se van a consumir los productos, y el almacén de tránsito, donde simplemente es acondicionado para recepción y expedición rápida de productos. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, los almacenes centrales pues son aquellos donde están cerca de donde la fábrica. El almacén regional es aquel que hay productos para consumirse, ¿sale? Y los de tránsito simplemente son para acondicionar, o sea, llegan y se van así, paso por paso. O sea, ahí básicamente no hay como un almacenaje, simplemente, o sea, llega el producto y ese mismo día sale. Llega el producto y ese mismo día sale. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las famosas empresas que se dedican a la entrega de productos como FedEx, como DHL, tienen sus almacenes centrales
y de ahí se van a otro regional o simplemente tienen almacenes de tránsito donde llega y rápidamente se va a otro lado. Entonces también esto es muy importante el rato cuando tengan ustedes empresas que vean si les conviene tener un almacén central, un regional o uno de tránsito. Bueno, esto es básicamente, el regional es para cuando se ocupa básicamente para lugares de difícil acceso. Por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, tiene su almacén, bueno, aquí hablando de algo en la Pastelería Las Margaritas, tiene su almacén central aquí en Pachuca. Y de ahí tiene almacenes regionales a donde son lugares donde de ahí se distribuye todo completo. Por ejemplo, uno en Ciudad Sagún, otro está en Actopan, por ejemplo, ¿no? Y otro está en Tula. Entonces, esos son almacenes regionales porque ahí, por ejemplo, llega un camionzote, surte y ya de ahí se surten todos los demás. Mientras que los almacenes de tránsito son a lo mejor aquellos como básicamente depósitos donde simplemente llega poquito material y ese mismo sale, ¿no? Y sale, y vamos, listo. Y se sale a repartir. Muy bien, bueno, aquí costos de alimentos y bebidas. Aquí no puse básicamente nada porque los costos de alimentos y bebidas ustedes pues simplemente los van a costear y van a tener que identificar cuáles son muy interesantes, cuáles son, no son. Y obviamente pues aquí se engloba todo lo que hemos visto en la sesión pasada, por ejemplo, los proveedores, las compras, ahorita por ejemplo los almacenes. Entonces todo este tipo de costos de alimentos y bebidas tú los tienes que incluir. No se los puse aquí porque básicamente tú tienes que a ese alimento y a esa bebida tienes que agregarle este costo que te va a traer. Número uno, su almacenaje. Número dos, su logístico, su transporte. Número tres, si el proveedor te lo está dando bien a gusto y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso es que lo dejé así. Entonces, ya una vez que tienes toda esta parte, te toca una planeación financiera. Y esta es una herramienta sumamente flexible que se puede adaptar y utilizar en diferentes campos y ámbitos de las empresas, así como también de las personas, ámbitos tales como un presupuesto familiar, ayudar a un cliente a establecer objetivos y plan de alcanzarlos, planeación de jubilación, matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, una planeación financiera es una inversión, es una política de inversión, porque te ayuda a evaluar el desempeño de la inversión, incluye el desempeño de administrador de activos, gestión de inversiones y riesgos, etcétera. La planificación financiera desempeña un rol esencial en el crecimiento y en el desarrollo de una entidad, no solo porque predice eventos y anticipa lo que debe hacer en un futuro, sino que también permite implementar medidas y mecanismos en el momento adecuado. Entonces, la planificación hace uso de la información financiera histórica para realizar presupuestos y proyecciones en lo referente a los ingresos, los gastos e inversiones. Aquí, por ejemplo, esto de la planificación financiera es un poquito más contable, pero sí es importante que ustedes tengan esa planeación financiera dentro de sus empresas para que ustedes puedan tener ese colchón de resistir alguna crisis mundial como ahorita lo que fue la pandemia o de arriesgarse en el mercado y poder tener mayores frutos. Eso es muy importante que tengan esta planeación financiera, saber hacia dónde van y que puedan ustedes ser fuertes para cualquier adversidad. Y obviamente, ¿quién te lo va a dar esto? Pues la historia de cómo has visto que se ha desarrollado el mercado y hacia dónde va. Y entonces, finalmente, que la información financiera que genera la contabilidad y que resume en los estados financieros es de vital para conocer la situación económica y financiera de las compañías. Los estados financieros contablemente son aquellos que te otorgan, pues, cómo están tus pasivos, activos y capital contable, cómo están tus ingresos, egresos, cuál es tu capital ganado, si tienes pérdidas, cuál es tu utilidad, tus ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poquito más contable, pero sí es importante que tengan esta planeación financiera para que no les vaya a caer de sorpresa y de repente, pues, tengan ustedes pérdidas. Y bueno, finalmente, pues, para que la planificación financiera resulte relevante, brinda información objetiva para la toma de decisiones y de operación, es fundamental que la información histórica se base en proyecciones, presupuestos y sean fidedignos y sobre todo los pronósticos, ¿no? Entonces, los pronósticos son muy importantes. Obviamente, bueno, aquí ya estamos metiendo un poquito en la carrera de ingeniería industrial, pero bueno, es bueno saberlo y que ustedes lo sepan, ¿no? Y bueno, siempre un alto grado de control otorga un buen plan financiero. Es muy difícil controlar todo, pero sí es bueno que tengan sistemas de control, que ustedes puedan ver hacia dónde van y para dónde vamos. Y esto te va a ayudar a que tengas un buen plan financiero. Y por lo tanto, la evaluación financiera se le dice más análisis de datos históricos, como les decía. Y bueno, finalmente la última parte que es la contabilidad de costos, pues bueno, es básicamente es la contabilidad de los costos, ver cuánto te cuesta este producto, aquello. Y bueno, uno de los métodos acumula los costos de acuerdo con órdenes específicas, lotes o pedidos de clientes. El segundo método es más apropiado para sistemas de producción continua, en los cuales no es posible establecer distinciones entre las unidades individuales de producción.
Aquí, como les digo, ustedes deben de costear sus productos, su materia prima y ver qué tan importante si es costeable o no es costeable. Lo mismo que vimos en la materia pasada de productividad y calidad, perdón, de productividad de calidad, perdón, ya me ando metiendo atrás, de calidad total, perdón, donde vimos que la productividad es muy importante conocer hasta dónde podemos producir y no irnos más allá. Entonces es muy importante. Y bueno, como les decía, este primer método, pues tienes que ver, por ejemplo, cuántas órdenes tienes, cuántos pedidos y ver en cuánto te sale ese producto. Mientras otros no importan, si son individuales, simplemente pues tú ya sabes qué es esa producción y que tienes esa oportunidad de dar un precio sin necesidad de tener una gran demanda. Aquí pues ya depende del tamaño de tu empresa, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas etapas de selección del sistema de contabilidad? Número uno, o inciso A, análisis de las características de la empresa. Las características de tu empresa son muy importantes, obviamente pues el giro, a qué se dedica y ese tipo de cosas. Fijación de los objetivos de la implantación del sistema, cuáles son los objetivos para qué quieres implementar este sistema. Inciso C, determinación de la costabilidad del sistema, cuánto te va a costar ese sistema, si es viable, si no es viable. Si está muy caro, pues mejor busca otro. Inciso D, establecimiento de otras opciones de selección. Lo que les decía, si esto es muy caro, pues bueno, puedes buscar otra cosa y siempre es bueno tener dos opciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Uno, la información de costos tiene que ser verificable, es decir, que lo puedas checar, que lo puedas palpar, ver, tocar, ¿no? Número dos, criterios de objetividad, pues que tengas un objetivo claro. Tres, encontrarse libre de prejuicios, es decir, que tú no vayas a ser el principal obstáculo para que se lleve a cabo esta contabilidad. Cuatro, criterio de viabilidad económica. O sea, que esta parte, este costeo, este sistema de contabilidad, pues sea viable y sea económico, que no vayas a perder ahí todo tu capital. Y bueno, es muy importante todo esto, ya vimos que es muy importante la parte de contabilidad de costos, para que tengas una buena contabilidad y no te vayas a ir a la quiebra, una buena planeación financiera para que puedas, ya sea en su momento, arriesgarte a tomar una producción alta y que no haya problema, o poder resistir a valga la redundancia, los golpes financieros que te puedan dar para que pueda quebrar tu empresa. Y finalmente vimos los tipos de almacén, que son muy importantes, según su función de red logística, según su tipo de, si puede ser general, de tránsito, etcétera. Y bueno, ¿y para qué sirven cuáles son las etapas las funciones del almacén, perdón, y por qué es importante un almacén, ¿no? Y qué es la logística. Entonces, pues bueno, creo que está quedando muy completo este curso. En lo personal me está gustando mucho, espero que ustedes también. Y bueno, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho.